Buenos días, familia. Bienvenidos a la devoción matinal del corazón con el Dr. Chun Shin Young. Vamos a empezar saludando a Dios y a nuestros padres verdaderos. Ahora para la promesa familiar. 찬여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 번연의 창조의 상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 찬여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 장부모님을 모시어 전주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 중심, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 찬여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과皇족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 찬여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조의 상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 찬여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 찬여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 장부모님의 태신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 찬여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 번연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 찬여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 찬여극 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상 천국과 천상 천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. And now to open us up with prayer. Para abrir nuestra sesión en oración, vamos a invitar al señor Furbrush. Please join me in prayer. Thank you. ¿Me acompañáis en oración? Dear loving heavenly parent, Nuestro amado y queridísimo Padre Celestial, estamos agradecidos you're sending porque has providential enviado a figuras providenciales como Jesús parents y has enviado a nuestros padres verdaderos. young to Y ahora que tenemos remind us of all the a Dr. Young que nos está recordando. originally the providence Originalmente la providencia de la restauración no estaba en tu vocabulario you still y aún you're heartbroken because of tienes el corazón roto porque beautiful things you wanted for todas las cosas hermosas que tú querías para tus still hijos have not been able to realize. todavía no hemos sido capaces de darnos cuenta Know how many y people conocer cuántas go into the personas spirit world every day without desde el mundo espiritual se van really sin being- conocer quién eres. We feel like what can we Nosotros do sentimos, as a person, pensamos, but, at least we need to start yo somewhere como persona, and ¿qué start puedo with hacer? the Pero people tenemos que that care, empezar that con la gente que tenemos alrededor, aquellas personas que tú has preparado, is the porque hay gente del mundo espiritual que quiere ayudar a las personas que están aquí en la tierra y pueden enfocarse en really esas don't have personas. Así que
No tenemos que tener miedo. They're counting on us. Están contando con nosotros para realizar las cosas Do what we can. y hacer lo que podamos hacer. You're so, En ese you're sentido, heartbroken that you have to even ask tú- us to do this, because this is Tú, wasn't con tu part of corazón tan the roto, plan. no, ni siquiera deberías preguntarnos lo que tenemos que hacer, sino que depende de Thank you for nosotros. giving us this Gracias por darnos opportunities, brothers and esta sisters, oportunidad to join como hermanos y hermanas de together and encontrarnos encourage each juntos other and y receive poder guidance motivarnos unos a otros and para build recibir la ourselves guía del Dr. Young. Y grateful estamos agradecidos porque after all these years, many después de of us todos 40 estos years años, in the movement, muchos con 40 años en el movimiento, pero ahora tenemos la oportunidad de empezar nuevamente siguiendo este curso. Nos guíe, Padre Celestial, y proteja a nuestra Madre verdadera, a la familia verdadera, y permítanos que este espíritu nos pueda realmente elevar a este mundo en salud y podamos construir aquel reino de los cielos. Y oro y reporto todo esto en el nombre de esta mi familia central bendecida. Ayú. Gracias. Gracias, Christopher Bush. Quiero escuchar. Yo quiero escuchar tu música, por favor. Por favor, prepárese. Hannah estaba llegando el día 23, así que así lo hago junto con mi hija. Gracias, gracias. Gracias, tío Chris. Así, familia, nos vamos ahora a nuestros grupos para compartir nuestra apreciación y gratitud para esta mañana. Nos vemos en unos minutos.
welcome back. Hope you enjoyed your breakout. To share first, I'd Bienvenidos like to otra invite vez. up, Espero que haya Wayne disfrutado Johnson. de su grupo de compartir. Un agradecimiento. Vamos a invitarle a alguien para que lo haga aquí en vivo. Uncle Wayne. Yeah, good morning. I didn't really. I know typically when someone's in Milhan's breakout group that, you know, they're put on the spot and kind of put on deck, so they better be ready to say something. Good morning, everybody. I wasn't really prepared to. I mean, well, I'm put on the spot, so I better be ready. I shared with Milhan in the breakout group my experience. I don't know if it's a gratitude point or if it's just my experience, but I shared with Milhan and another sister named Yanni Williams about the past 3 days, my experience being with my physical family as we put down my mother. She went to Spirit World on November 25th. And so I was around a whole bunch of mixed people from my physical family, from all, you know, I do a lot of studying of Ancestry.com and genealogy and DNA testing to find out the connections in my Hecho biological family. algunas pruebas a propósito de el ADN y mis antepasados y he encontrado, he tratado de, me encontré en la iglesia cuando era muy joven y conforme pasa el tiempo he tratado de construir mi árbol genealógico y conocí a gente que es familiares de mi madre, que básicamente, pues claro, no me conocen a mí, pero conocen a mi madre. Ha sido una experiencia interesante de ir inclusive al cementerio donde muchas personas que yo conozco están enterradas ahí y el tiempo ha terminado. He estado buscando siempre de reflejarme y ponerme un poquito, tratando inclusive de aprovechar el tiempo con mi familia y inclusive con mi madre, que puede ahora tal vez ayudarme desde el mundo espiritual. No, ella no negaba a los padres verdaderos, pero era bastante inmadura tal vez y no podía entender mucho mi vida y la iglesia. Pero estoy agradecido de estar aquí en esta mañana y de compartir esto con mi tiempo, sobre todo con mi familia física en estos últimos 3 días. Así que gracias, muchas gracias. Gracias, Don Johnson. Gracias por tu compartir. Gracias. Gracias, Dr. Young. Gracias por compartir. Gracias por, lo siento mucho por tu pérdida. Vamos a invitar ahora a la señora Yendi Williams. Good morning. Buenos días. Oh, Yendi. Hola, Yendi. Beautiful girl, Yendi Williams. Hola, Yendi Williams. So, in the breakout room, my appreciation. En el grupo de compartir estaba diciendo que mi punto de apreciación. Estamos tan cerca de Navidad y el tiempo aquí se pone un poquito más caliente y hay gente que piensa que si no hay nieve, no hay Navidad y es un poco así como extraño. Estoy agradecida de que y estoy muy agradecida de nuestra fe. Estoy agradecida de estar aprendiendo todas las cosas, las enseñanzas que estoy recibiendo, entendiendo inclusive a nuestra Madre verdadera y también el curso de Jesús y nuestro Padre verdadero. Así que esos son mis puntos. Gracias, Yendi. ¿Dónde vives tú ahora? No te puedo escuchar. No puedo escuchar. Estoy en África.
En Jamaica, Jamaica. Yeah. I'm so glad everyone's Está en healthy. Jamaica. Yendi, Ok, for sharing. espero que todo esté That brings us bien. back to Ok, familia, our nos morning vamos a heart devotion. nuestra devoción matinal del corazón. Vamos a dar la bienvenida al doctor Chun Shin Young. 안녕하세요. Hola, buenos días. Good morning. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas clérigos y embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? We are now Eh, already middle of the December. estamos en la mitad de diciembre ya casi. But the weather is still not Y el, so much y el, y el, cli- I y el want to see clima no está beautiful tan snow. frío aquí, pero y aquí me gustaría ver la nieve ya. Today, I'd like Hoy to día talk about me God's gustaría hablarles providence sobre and our la providencia de Dios y nuestra responsibility parte de responsabilidad from true mother de Hamun nuestra verdadera madre Hakchahamun anthology. en la antología 1, el libro. Please Vamos a estudiar. Por favor, Heavenly Honey, leamos. El Señor de la Segunda Venida y el curso de indemnización del Padre verdadero. Aunque Jesús murió en la cruz, antes de que pudiera cumplir completamente el propósito de su venida a esta tierra, logró la salvación espiritual durante los 40 días de resurrección y así comenzó la historia del cristianismo. El cristianismo, sin embargo, se dividió en muchas denominaciones porque no conocía la voluntad de Dios o el verdadero propósito de la venida de Jesús. A pesar de esto, Dios alimentó el cristianismo y allanó los cimientos para enviar al Señor de la segunda venida. En ese momento, la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. Hasta el momento antes de la Segunda Guerra Mundial, las naciones victoriosas tenían el control de las naciones derrotadas. Pero después de esta guerra, las naciones victoriosas ayudaron a las naciones derrotadas. Tal providencia se cumplió porque todas las naciones del mundo se habían convertido en naciones hermanas, porque había llegado el momento de que apareciera el Señor de la segunda venida. Después de la ascensión de Jesús, Dios preparó el ambiente donde podía cumplir su promesa de enviar al Señor de la segunda venida a través del ámbito cultural cristiano, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Dios permitió que la cultura occidental gobernara sobre el mundo porque era su gran voluntad enviar al Señor de la segunda venida a través de la cultura cristiana en un momento determinado y unir este mundo como uno solo. Aunque la historia del cristianismo en Corea es corta, resume la esencia del cristianismo. En el momento de la Segunda Guerra Mundial, la historia cristiana tenía 2000 años, pero las únicas personas que creían en ese momento que el Señor vendría de nuevo en la carne eran los cristianos en Corea. Debes haber aprendido que las palabras de los padres verdaderos que el momento en que el cielo pudo buscar a la humanidad y lograr su voluntad fue el año 1945. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, la fundación del cristianismo estaba lista en un ambiente donde el Señor de la Segunda Venida podía ser recibido. Pero esa voluntad no se realizó. Históricamente, Corea es una nación donde todas las religiones introducidas han llegado a buen término. En ese momento, cuando la historia cristiana tenía casi 2000 años de antigüedad, la historia del cristianismo en Corea tenía menos de un siglo. En un momento en que todos los cristianos del mundo miraban al cielo, creyendo que el Señor de la segunda venida aparecería desde allí, los cristianos en Corea estaban esperando al Señor que estaba directamente conectado con el cielo y que vendría sustancialmente en la carne. Incluso hubo grupos espirituales que recibieron revelaciones sobre cómo se vería el Señor venidero y qué talla de ropa usaría, y le hicieron ropa por adelantado. Incluso en el mundo,
Cuando un rey va a ser entronizado, necesita una base sobre por las que apoyarse y súbditos para gobernar. Si no hay fundamento y no se prepara nada en términos de procedimientos ceremoniales o ropa, no será suficiente que alguien simplemente aparezca y diga, yo soy el rey. Todos los cristianos en el mundo están destinados a ser los súbditos del Señor venidero, pero ninguna denominación cristiana ha hecho preparativos para recibir al Señor venidero. Creer en el Señor que vendrá sobre las nubes puede decirse que es una fe descabellada e ilógica. La historia cristiana ha tenido tanto el lado de Caín como el lado de Abel. El lado de Caín, que llegó a existir primero, se expandió y creció fenomenalmente, mientras que el lado de Abel tenía solo un puñado de personas que podían recibir al Señor. Thank you, Heavenly Honey. Gracias, Heavenly Honey. True Mother said, Madre verdadera dice, aunque Jesús murió en la cruz antes de que pudiera cumplir completamente el propósito de su venida a esta tierra, he achieved the spiritual logró la salvation salvación espiritual durante los 40 días de resurrección y así comenzó la historia del cristianismo. So, based on this mother's Basado en estas palabras del Padre, voy a hablar de Cain and Abel, Caín espiritual y el Abel deben ser restaurados primero antes de que Caín y Abel físicos sean restaurados. Este es contenido viene de las palabras de nuestro Padre. Vamos a leer. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una religión de salvación espiritual. ¿No es cierto? ¿No es la salvación espiritual? Perdió la sustancia. La finalización de la salvación espiritual es, en otras palabras, ¿qué tipo de historia ha sido hasta ahora? La historia hasta ahora es la historia de la restauración de los siervos. En otras palabras, es la historia de la restauración del arcángel. Sí, Jesús murió, ahora está en el mundo espiritual, pero ¿cuál era su misión? Él hizo la misión de un hijo que podía recibir amor. Si él fuera el hijo, tendría que ir a la casa de su padre, pero como no puede entrar a la casa de su padre y está en el paraíso, está asumiendo la responsabilidad de la misión de restaurar al arcángel, que es la finalización de la providencia de la salvación espiritual del cristianismo. ¿Entiendes? Thank you very much. Gracias. And very interesting here. Muy interesante esto aquí. Just, if Jesús, the son, él fue el hijo que tenía que ir a la casa de su padre, pero él no pudo entrar a la casa de su padre, entonces él está en el paraíso. ¿Qué significa esto? Usted sabe, Father's house means la casa del Padre, ¿qué significa? Es la casa de Dios, es el reino de los cielos. kingdom of heaven. El reino de los cielos, Stay in the kingdom of usted no puede estar, foundation. usted no puede entrar, solo puede entrar al reino de los cielos en una fundación sustancial. ¿Qué significa esto? Tiene que formar familia. Without forming family, Sin formar familia, stay usted no puede entrar a la casa de Dios, que es el reino de los cielos. really spiritual Este es la salvación espiritual significa substantial body. no hay una salvación sustancial. La salvación espiritual significa Form the family. tú no has formado una familia. We are talking about the next century, Y aquí estamos y estamos hablando de la soberanía del pueblo. Esto significa que tú no tienes un cuerpo sustancial que es el reino sustancial aquí en la tierra. Entonces, hasta que nosotros restauremos una nación, una soberanía, un pueblo, todavía nosotros estamos en la era de la salvación espiritual, porque no hay nada sustancial. Nuestra Madre verdadera, ella declaró
lo siguiente diciendo que Jesús fue crucificado en la cruz y no cumplió el propósito por el cual vino a la tierra. Sin embargo, pudo lograr la salvación espiritual a través de la resurrección después de los 40 días, y esto marcó el comienzo de la historia del cristianismo. El Padre declaró que el cristianismo es una religión de salvación espiritual. ¿Qué significa esto? No una soberanía sustancial, no un reino de los cielos sustancial aquí en la tierra. El logro de la salvación espiritual solo se refiere a cómo solo la salvación espiritual se logró tras la pérdida del cuerpo sustancial. Se suponía que Jesús debía establecer tanto la salvación espiritual como la salvación física cuando todavía tienes un cuerpo físico, pero no pudo establecer un fundamento sustancial debido a la ofrenda de su cuerpo a través de la cruz. Jesús no tiene más cuerpo. Entonces, ¿cómo va sustancialmente a salvar? No esposa, no hay familia. ¿Cómo asentar en la tierra, centrado mínimo en el mínimo nivel, que son los fundamentos de 4 posiciones, la relación con Dios, esposo y esposa y los hijos? Sin esposa, sin hijos, ¿cómo asentar en la tierra de manera sustancial? Esto significa empieza con tu cónyuge, empieza con formar la familia y tener hijos. Esto le llamamos el fundamento de 4 posiciones, que significa que en el nivel familiar, este es el fundamento sustancial. Si no haces familia, eres soltero, eres un chico, una chica y vives en la tierra y mueres, no tienes un fundamento sustancial. El fundamento sustancial es el entrar en el reino de la finalización al pasar por el nivel de finalización de la etapa de crecimiento sobre un hombre y una mujer que reciben la bendición juntos. Por lo tanto, el cristianismo está en la posición de lo único que existe espiritualmente, como el arcángel, debido a que solo tiene salvación espiritual sin un cuerpo. El arcángel no tiene cuerpo. El arcángel es un espíritu invisible. No tiene un cuerpo sustancial. Por eso es que, sin establecer y formar una familia sustancial, cualquier religión, podemos decir que está todavía en el nivel espiritual. Entonces, de acuerdo con la salvación espiritual, todas las religiones bajo el nivel de finalización en la etapa de crecimiento corresponden al nivel del arcángel. El nivel del arcángel se da desde el nivel de siervo hasta hijo adoptivo, lo que se refleja en estas religiones. Es por eso que el Padre verdadero declaró que Jesús ha fallecido al mundo de los espíritus, pero solo ha completado la misión del Hijo, que podría recibir el amor de Dios. Se supone que un hijo debe entrar en la casa de su padre, pero Jesús no ha podido entrar en la casa de su padre y en su lugar ha estado en el paraíso, la sala de espera antes de entrar al cielo. Jesús, con la misión de completar la restauración del arcángel, llevó a cabo la providencia a través del cristianismo, y el cristianismo se limita así a la finalización de la providencia de la salvación espiritual. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, es un nivel individual para poder tener un fundamento sustancial. No importa el qué, tiene que recibir la bendición. Tiene que formar familia. De otra manera, usted no puede asentar en el mundo espiritual para nada. Por eso es que
¿Cómo asentarlo? begins from. Empieza en la familia. That's why we need to have a Por eso es que nosotros tenemos que tener el fundamento de 4 posiciones. El fundamento de 4 posiciones es el asentamiento sustancial en la tierra. This is a family level Este es un nivel familiar to the national level. y tenemos que expandir a nivel We nacional. need to have a Necesitamos tener sovereignty la soberanía sustancial, el pueblo de Dios y la nación de Dios. forming Sin formar la nación sustancial para Dios, Satanás en cualquier momento va a invadir y destruir. That's why minimum. Por eso, lo mínimo ¿cuál es el mínimo nivel? Y ese es el nivel nacional. La nación significa tener soberanía, necesitamos tener un pueblo, necesitamos una tierra. Por eso es que hasta que la restauración de una manera sustancial de una nación, su fundamento no es sustancial aún. Su fundamento todavía está a nivel espiritual, en la salvación espiritual. Y ese es el problema. Por eso es cuánto los padres verdaderos han estado buscando el fundamento sustancial. Sin soberanía, sin nación, no, sin un pueblo. Inclusive solamente con una soberanía, en cualquier momento puede ser invadido y destruido. Por eso es que necesitamos sustancial. Nadie puede negar. Sin una nación sustancial no se puede tener protección. Nuestro pueblo, nuestra nación. Por eso, ¿cuánto los padres verdaderos realmente quieren restaurar una nación victoriosa? Por supuesto, se han proclamado ya el Cheonilguk. Ya es la nación de Dios y esto ya es bastante sustancial. Pero todavía no tenemos a nivel nacional un fundamento. Pero los padres verdaderos ya lo proclamaron, basado en el fundamento de las familias bendecidas, de la tierra de Chombo. Esto ya es sustancial. Pero en el tiempo de Jesús, por causa de que el Padre verdadero ya tiene un fundamento sustancial, este fundamento puede realmente permanecer para siempre. Pero ¿qué pasa con Jesús? Él no tiene esposa, no tiene familia. Entonces, ¿cómo va a sustancializarse la tierra? Por eso, mis hermanos y hermanas, él sí debe completar la misión de unificar completamente todo el cristianismo junto. Todos los cristianos, bajo el estándar de alcanzar esta unidad, deben encontrarse con los padres verdaderos, recibir la bendición y recibir la salvación espiritual y física a través de ellos. Por eso es que, como cristianos, si usted no recibe la bendición sin encontrarse con los padres verdaderos, tu fundamento todavía está centrado en la salvación espiritual, no tiene un fundamento sustancial. Los pastores y creyentes cristianos permanecerán en el nivel de la finalización de la etapa de crecimiento, incluso si aprenden el principio divino y reciben la bendición, a menos que también completen los 3 días de ceremonia. Nuestra misión, como miembros de la Iglesia de Unificación, es hacer que todos los cristianos reciban la bendición y se registren en Chombo Won y reciban la salvación espiritual y la salvación física. Continuemos. Al considerar tal tema, de ahora en adelante, si la Iglesia de Unificación centrada en el espíritu y el cuerpo establece solo los estándares del ideal del que Jesús fue expulsado, el mundo de los arcángeles será sometido. ¿Entiendes? Jesús no podía ser un hijo. Entonces, ¿por qué no podía haberse convertido en un hijo? Esto se debe a que no pudo ganar una victoria a nivel nacional. Por lo tanto, si se convierte en un estándar que pueda avanzar desde el nivel nacional, el mundo del arcángel obedecerá y se someterá absolutamente en la tierra. Entonces, el mundo original centrado en Adán espiritual se realizará. Entonces, ¿cuál es la posición del gobierno actual? Si la Iglesia de Unificación es el Abel físico,
el gobierno es el Caín físico. Por lo tanto, el Caín y Abel físicos deben ser restaurados en la base donde se restaura el Caín espiritual y el Abel. Esta es la conclusión del principio. Además, es crucial que cada pastor y creyente cristiano esté registrado en Chombo One a través de LCLC como parte de la siguiente etapa. Debemos ampliar esta base para llegar al nivel nacional. Mis hermanos y hermanas, para alcanzar el nivel nacional a través de la Asamblea del Clero, el Chogyilgu sustancial solo se puede establecer cuando esto se complete. Un fundamento puede colapsar en cualquier momento a menos que haya la búsqueda sustancial y el establecimiento de una fundación y un estándar hasta el nivel nacional con los padres verdaderos en el centro. Sí, la iglesia unificación es comparada como el Abel físico. El gobierno está en una nación correspondiente a nivel Caín. El Caín físico y el Abel deben ser restaurados sobre la base de la restauración espiritual y Abel. Por lo tanto, nuestra tarea es averiguar qué podemos hacer para asentar una base sustancial para mover el gobierno de los Estados Unidos. Primero, debemos establecer un fundamento espiritual unificando todos los cristianos como un centrado en la Asamblea del Clero. En ese sentido, las actividades y el papel de la Asamblea Americana del Clero son extremadamente cruciales. Una vez que el cristianismo estadounidense y la iglesia de unificación se conviertan en uno, Caín y Abel, respectivamente, el camino en el que podemos convertirnos en uno con el gobierno de los Estados Unidos se abrirá automáticamente sin falta. Esta es la base sustancial, física, que necesitamos. Por eso es que necesitamos crear la unidad con la Asamblea del Clero, que está en la posición de Abel, para que todo el cristianismo se una. Y tenemos ya un fundamento espiritual y con estas condiciones podemos tener un fundamento sustancial que es. Por eso es que al principio tenemos que tener una unidad espiritual centrada en la Asamblea del Clero con los ministros cristianos. Y esta es la condición con la cual nosotros podemos unir con el fundamento externo. Y podemos ver esperanza y podemos realmente seguir adelante. Por eso es que yo siento por qué los padres verdaderos se han enfocado en la Asamblea del Clero y ahora entendí claramente el fundamento espiritual primero y entonces a través de eso nosotros podemos tener un fundamento sustancial con el gobierno. En ese sentido, primero necesitamos sentar las bases para la restauración de la nación uniendo internamente a la Asamblea del Clero que está en la posición de Abel y la UPF que está en la posición de Caín. Viviendo el principio divino, por favor, leamos. Dios es el sujeto y la unión armoniosa de la naturaleza interna original y la forma externa original. La unión armoniosa de la masculinidad original y la feminidad original. El sujeto compañero que tiene cualidades de naturaleza interna y masculinidad hacia el universo. Recientemente estamos hablando de quién es Dios. Y hoy hasta ya he compartido 4 puntos ya. Hoy vamos a enfocarnos en que Dios es un Dios de corazón. La palabra en coreano es Shimjong. Vamos a leer. Dios es un corazón, Shimjong. El impulso emocional que no puede evitar vivir por el bien de los demás, que no puede evitar amar a los demás, que no puede evitar sacrificarse por el bien de los demás. En otras palabras, el impulso emocional que tiene que amar, pase lo que pase. Estaba tan inspirado con la explicación del padre a propósito de Shimjong. Shimjong, no hablamos corazón, porque de acuerdo con el concepto de afuera, la terminología del corazón es muy, muy diferente. De acuerdo con la explicación del padre, ¿qué es corazón, Shimjong? Dios tiene el impulso emocional que no puede evitar vivir por el bien de los demás.
Dios tiene el impulso emocional que no puede evitar amar por el bien de los demás. Dios tiene el impulso emocional que no puede evitar sacrificarse por el bien de los demás. Dios tiene el impulso emocional que tiene de amar pase lo que pase. No se puede controlar. El corazón es mucho más profundo que el amor. El Padre ha dicho, el amor es algo externo, mientras que el Shinjong es interno. Realmente me encanta esta explicación a propósito del corazón. ¿Qué es el corazón? Tenemos que entender que Dios tiene este tipo de corazón de amando el universo, amando a cada uno de los seres humanos. Leamos. Al final, no podemos venir ante Dios usando la máscara de la religión o la máscara de cualquier ideología o doctrina. No podemos venir ante Él con una doctrina. No podemos venir ante Él llevando solo el nombre de una religión. ¿Qué debemos tener para venir ante Él? Debemos venir ante Él con corazón. Debemos enfrentar a Dios con un corazón que va más allá del líder moral que cree en sí mismo. Gracias. El cielo es un mundo del corazón. La religión, la teoría y la materia desaparecen. Lo único que queda al final es el corazón. La posición y el honor desaparecen entre padres e hijos y solo queda la sensación de echarse de menos mutuamente. Por lo tanto, debe ser como un niño. Entonces, ¿qué es lo más importante entre los padres y el hijo? ¿Usted cree que es la propiedad? ¿Usted cree que es la teoría religiosa? ¿Usted cree que cualquier cuestión externa? Eso se va en algún momento, desaparece. Lo más importante entre padres e hijos es el corazón. Es el corazón. Cuando nosotros vamos al mundo espiritual, no tenemos que preocuparnos de qué comer, qué vestir, qué hacer, porque ya está todo ahí. ¿Qué es la cosa esencial en el contenido? Dios me ama y yo amo a Dios. Basado en la relación de corazón, ahí lo es todo. Todo está ahí. Continuemos. Dios es un Dios de corazón. Ese es el juicio moral de los últimos días. Cuando Dios juzga nuestro estándar moral, no dice, ¿cuántos años creíste en mí? ¿Cuántas iglesias construiste? ¿Cuántos templos construiste? Incluso si hubiera miles o decenas de miles, ese no es el punto. El punto final es el corazón. Wow. Es increíble la guía de nuestro Padre verdadero. El Padre dice que es un juicio moral en los últimos días. Cuando Dios juzga nuestro estándar moral, no dice cuántos años creíste en mí o desde que conociste la iglesia, cuánto tiempo. 40 años, 30 años, 60 años, 70 años y toda tu vida estás en la iglesia de unificación. Está bien, pero ese no es el punto. ¿Cuántos años has creído en Dios? ¿Cuántos has seguido a los padres verdaderos? Ese no es el problema. Aunque seas una pareja de hermanos mayores y aunque seas realmente joven, no importa cuántos años. Lo importante es cuánto tú estás cercano a Dios. Cuánto tú tienes esa relación de corazón con Dios. Ahí está el problema. Muchas personas están orgullosos de sí mismos desde que yo conocí la iglesia. ¿Cuántos hijos espirituales tengo y me siguen? ¿Tú sabes cuántas iglesias yo he construido? ¿Usted sabe cuántos templos he construido? Eso es una cuestión externa. Y aunque tú construyas muchas iglesias, aunque
so many temples or aunque tengas muchos, constructions there, muchos templos y construcciones aquí y allá, pero ¿qué pasa con tu corazón? how about your heart? ¿Cómo está tu corazón? The more you build church, the more you Mientras más iglesias tú construyas, mientras más templos tengas, más estás contribuyendo con algo, pero ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu relación With God? con Dios? How much your relationship with ¿Cuánto está cercana tu relación con Dios? Por eso es que el Padre ha dicho, the ultimate point is el último punto al final what? Heart. es el The corazón. only thing remain in Lo único que queda al final the end is restoration between husband and wife. es una relación entre marido y mujer en el corazón. Not money, not No el fortune. dinero ni la What's the fortuna. important, Lo que es importante is the accomplishment given by es how much es you el love logro others. dado por cuánto amaste a los demás. That is the point. Ese es el punto. Okay, continue. Continuemos. In the Unification Church, we say En la Iglesia de that Unificación God's heart decimos is que el large, corazón de Dios es largo, grande y we need to profundo. understand God's heart Necesitamos entender el corazón de Dios before the creation, antes de God's la heart at the creación, time of the en el tiempo de la creación and God's heart after the y el creation, corazón de Dios at the después de time la of the creación, fall of en el Adam and momento de Eve. la caída de Adán y Eva. We need to understand what a Necesitamos large entender dagger que gran daga atravesó heart when Adam and el Eve corazón de fell. Dios cuando We need to Adán y know Eva how cayeron. sorrowful Necesitamos saber God was cuán triste after the estaba fall. Dios después I de la mentioned caída. a few Yo he times, mencionado this is varias an veces example from Reverend que este es un Johann Lee. ejemplo del reverendo Johann Lee. Reverend Johann Lee stated El reverendo how Johann Lee, ¿qué es lo que es la caída? is the act of the Que es el acto nail into de haber clavado un clavo en God's una daga en el corazón de Dios. So each Entonces, one of the human being, cada uno de los seres as humanos, a fallen human being, como seres humanos caídos, turn to God. siempre están hiriendo el corazón de Dios, a pesar de que estamos construyendo por el bien de la voluntad de Dios, pero al final We are hurting God's heart more than estamos haciendo daño al corazón de to Dios. understand God's heart. Para entender el corazón de Dios, debemos entender su corazón, su Jim Shum. Tenemos que entender su corazón original antes de la caída, su corazón del dolor en el momento de su caída y su sufrimiento y las pruebas como Él ha llevado a cabo la providencia para la restauración de los seres humanos después de la caída. También debemos entender cómo debe ser el corazón de Dios, Shimsham, con respecto al futuro de los seres humanos. Por eso es que nosotros tenemos que entender el pasado, su situación actual y el futuro. Entonces nosotros podemos entender realmente el corazón de Dios. And we need Continuemos. to know what a mournful heart he had as he Y searched necesitamos saber que el corazón triste de él mientras nos buscaba durante todo el curso de la restauración. Necesitamos saber cuán triste era el corazón de Dios, incluso cuando le dijo a su pueblo que soportará el dolor al ver a sus propios hijos e hijas siendo sacrificados por el bien de construir el mundo restaurado. knowing all of that. Y finalmente, sabiendo todo esto, necesitamos trabajar con un ser central para lograr la voluntad que pueda asentar este mundo de pecado y maldad y librar el gran dolor en el corazón de Dios. Sí,
para liberar el corazón de Dios. Esto significa liberar el corazón de Dios. Recientemente, nuestra Madre Verdadera ha enfatizado la importancia del Chonbogwon. Por supuesto, el Chonbogwon es muy importante. Cuando nosotros nos registramos de Chonbogwon, Madre ha dicho, esto es tu 5%, este es tu 5% de responsabilidad cumplida. Por eso es que para mí, por supuesto, externamente, el resultado es importante, pero para mí, ok, yo soy un miembro de Chonbo y siempre reflexiono con mí mismo, ¿cuánto yo realmente entiendo el corazón de Dios? ¿Cuánto realmente yo entiendo el corazón anhelante de nuestra Madre Verdadera? ¿Cuánto realmente yo tengo esa relación de corazón con mis hermanos y hermanas? Tal vez podemos alcanzar los logros externos de Chonbogwon, pero tenemos que realmente alcanzar la relación de corazón con Dios, con los padres verdaderos, con nuestra Madre Verdadera, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis queridos hermanos y hermanas, porque el reino de los cielos es, ¿qué? El reino de los cielos es el mundo del corazón. Y en este versículo bíblico siempre reflexiono en mí mismo en Apocalipsis 3:1. Tienes la reputación de estar vivo, pero tú estás muerto. Entonces, ¿qué tipo de personas son las que están realmente vivas? Estoy hablando centrado en el corazón. Primero, una persona que está verdaderamente viva es una persona que entrega, que siempre está deseando el corazón de Dios y vive en ese mundo. Una persona que realmente echa de menos a Dios todo el tiempo, siempre está en el mundo. Aquellos que están vivos realmente siempre tienen ese corazón anhelante y están escuchando y quieren escuchar y quieren leer las palabras. Porque la palabra de Dios es ese amor, ese nutrimiento, nuestra comida espiritual. Aquellos que no se preocupan de la palabra de Dios, aquellos que no tienen ese corazón que anhela la palabra de Dios, hay algo que no está en orden ahí. Segundo, una persona que está verdaderamente viva es una persona que siempre está dando amor, una persona que da amor por el bien de los demás, está siempre verdaderamente vivo. Ayer me encontré con un gran hombre, con una gran persona, y me decía que su deseo es dar y 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 dar. Esto significa que su espíritu está vivo. Cuando tiene un espíritu vivo, siempre está tratando de dar y de dar y de dar y de dar. Tercero, una persona que verdaderamente está viva es una persona que con una fuerza, que está siempre, que tiene está sirviendo y está pensando por el bien de los demás. Cuarto, una persona que está verdaderamente viva es una persona que tiene un fuerte sentido de apego con respecto a la salvación de la vida. Las personas que no tienen interés en testificar ya están espiritualmente muertos. La forma más rápida de determinar si una persona está espiritualmente viva o muerta es examinando cuánto apego tiene él o ella en su corazón hacia el testimonio a los demás para traer la salvación a la vida de los demás. Muy simple. ¿Tu espíritu está vivo y no? ¿Cómo podemos chequear? Muy fácil. ¿Tú tienes el espíritu del testimonio? ¿Tienes ese deseo fuerte de espíritu de salvación?
entonces tú estás realmente vivo. truly love God and Uno que ama realmente a Dios y amas a los padres de Dios y ama a la voluntad de Dios, siempre esa persona está llevando el espíritu de you don't salvación. have any concern about No tienes, no tienes realmente ninguna preocupación del testimonio, no tienes preocupación de la salvación. Eso significa que no tienes nada que ver con Dios, nada que ver con los deseos de Dios. Entonces, por nosotros, personas caídas, para poder ser resucitadas, necesitamos tener realmente un espíritu fuerte para salvar a los demás. En otras palabras, estar preocupados por la salvación de los demás. Quiero poner aquí otro versículo bíblico aquí. Juan 3, 14, 18. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque nos amamos unos a otros. Cualquiera que no ame permanece en la muerte. Cualquiera que odie a su hermano o hermana es un asesino. ¿Y sabes qué? Ningún asesino tiene vida eterna residiendo en él. Así es como sabemos lo que es amor. Jesucristo dio su vida por nosotros y debemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos y hermanas. Si alguien tiene posesiones materiales y ve a un hermano o hermana necesitado, pero no tiene piedad de ellos, ¿cómo puede el amor de Dios estar en esa persona? Queridos hijos, no amemos con palabras o discursos, sino con acciones y en verdad. Estas palabras son realmente un poquito para asustarse. Habla de que tienes la reputación de estar vivo, pero estás muerto. Cualquiera que no ame permanece en la muerte. Wow. Cada vez que leo estas palabras, yo me asusto mucho. La Biblia menciona algo importante aquí. Dice que nuestra resurrección de la muerte a la vida es posible solo cuando amamos a nuestros hermanos y hermanas. Una persona con un alma muerta no tiene la capacidad de amar a los demás. No tengo ningún interés en la gente absoluto. Solo me concentro en el trabajo para ganarme la vida. Y la Biblia dice que cualquiera que odie a un hermano o hermana es un asesino. Oh, Dios mío. Y sabes que ningún asesino tiene vida residiendo en él. Se dice que el que odia a su oponente es un asesino. Dicho esto, odiar a alguien es un asesino espiritual. Wow. Si digamos que si eres cristiano y odias a los musulmanes, de acuerdo a la Biblia, tú eres un asesino. Si eres un musulmano y odias a los cristianos, eres un asesino. Si eres un esposo y no amas a tu esposa, eres un asesino. Este dicho significa amar incluso a tus enemigos que te odian, como Jesús, en cualquier situación. Hoy para el Ministerio de los Jóvenes, en el curso de Jacob, este va a ser el último discurso del curso de Jacob, la restauración de todas las cosas y restauración del amor visto a través de la restauración de la providencia. La fortuna de todas las cosas viene sobre la base de la restauración de la familia. Jacob era respetado por sus siervos y Labán estaba en deuda con él. Lo que tenemos que aprender del curso de Jacob es que Jacob había tenido a otros en deuda con él hasta que se casó y comenzó su familia. Antes de dejar a la familia, es mejor vivir una vida pública que ahorrar dinero o recibir un pago. Es un principio tener a otros en deuda contigo para que puedan ayudarme económicamente cuando forme familia. En lugar de comprar tu propia casa, tienes que crear un ambiente donde las personas que te deben se sientan obligadas a ayudarte. Debes vivir sabiendo que servir a los demás es un pasatiempo. Si los humanos no cayeran, vivirían pensando en que servir a los demás es gratificante.
En el mundo caído de hoy, todos viven para sí mismos. Si los humanos no hubiesen caído, todos habrían priorizado vivir para los demás. Entonces las bendiciones volverían automáticamente a mí. Debido a que vivimos para nosotros mismos, la vida es difícil, dolorosa y llena de numerosas dificultades. Sin embargo, si vives para el bien de los demás, estarás lleno de amor. Cuando una esposa vive por su esposo y un esposo vive por su esposa, los padres viven para los hijos, las familias para los parientes viven para la gente vive para el país, todo se conecta y el mundo de los sueños de Dios se realiza. En este caso, incluso en nuestras vidas, si vivo para mí mismo, pierdo fuerza. Si yo vivo por los demás, yo gano fuerza todo el tiempo. El Padre verdadero conocía tal secreto, así que cada vez que conseguí dinero, siempre lo que pensaba era usarlo para las personas necesitadas. Como el Padre verdadero vivía así, aquellos que le debían, que se conmovieron. Además, el Padre verdadero ayudaba a los demás primero y si necesitaba algo, salía a trabajar. Así que ganaba buen dinero. El Padre verdadero aprendió el secreto de cómo vivir. El Padre verdadero conocía y practicaba el secreto. Para sobrevivir en la prisión de Jeonnam durante 21 días, experimentó esta mentalidad muy lleno al quitarse la mitad de su arroz. Dijo que debido a que vivía para los demás, aumentaba de peso a pesar de que comía menos que otros y trabajaba en trabajos más pesados. Esto se debe a que vivió para los demás, incluso en un entorno tan difícil. Como vivía para los demás, era respetado y tenía experiencias felices. Cuando eres respetado por los demás, tu fuerza aparece por sí sola. Es realmente emocionante. Mirando tales cosas, se supone que las personas deben vivir con amor, no solo con comida. Nuestros corazones son tales que no importa cuánto comamos, perdemos fuerza cuando recibimos el desprecio de los demás. E incluso si no estamos muriendo de hambre, nos emocionamos cuando nos elogiamos por los demás. Jacob restauró el amor primero antes de casarse. Fue elogiado por Labán. Los hijos de Labán, sus sirvientes y las personas que le rodeaban, debido a que construyó una base de amor y restauró el amor. La fortuna de todas las cosas siguió automáticamente. Por lo tanto, primero necesitas restaurar el amor antes que restaurar todas las cosas. Podemos aprender esto del curso de Jacob. Restaurar todas las cosas. Restaurando el amor. Tienes que pensar en esto. ¿Qué tienes que restaurar primero? Tienes que restaurar primero el amor. Conquistas el corazón de alguien, tienes que conmover el corazón de un alguien. Entonces, las bendiciones materiales automáticamente vendrán. Pero las personas caídas se enfocan en la restauración de todas las cosas. Y ahí está el problema. Tenemos que realmente conmover el corazón de alguien sirviéndole, amándole. Y cuando la gente esté en deuda conmigo, entonces tú no tienes que preocuparte por la cuestión financiera, de acuerdo a la guía del Padre verdadero. En el mundo caído, las personas son extremadamente frugales y ahorran dinero para comprar sus propias casas. Incluso si van a trabajar, no trabajan por el bien de esa empresa. Solo trabajan para ganar dinero. ¿Cuántas personas en estos días realmente aman y trabajan para una empresa de lo que le pagan? Cuando trabajo para una empresa,
La única persona para la que trabajo para obtener mi cheque de pago es el sirviente de la empresa. Por lo tanto, nunca puede convertirse en el propietario de la empresa. Debes pensar en la obra de la compañía como la obra de Dios. Mientras, no importa el qué, yo realmente quiero ganar para mi empresa. Quiero ganar para mi empresa antes de que hacer dinero de mi compañía. Entonces tú serás el dueño de la compañía. Y inclusive todo lo que venga vendrá automáticamente y te protegerá. Porque estás siendo propietario. Mientras Jacob trabajaba en la casa de Labán, pensó que era el trabajo de Dios ayudarlo. No, era un trabajo para Labán. Labán pensaba, no, ese es el trabajo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Su actitud realmente fue excelente y mis queridos hermanos y hermanas, el universo bendice a los que dan. Dios no bendice a aquellos que tratan de poseer sus propias cosas primero. Dios bendice a los que dan mucho a los demás. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando usted vaya a una compañía, está trabajando fuera, no piense ir trabajando como un sirviente. No trabaje como ganar dinero solamente. Verdaderamente ame a esa compañía, ame a esa empresa. Verdaderamente ame a esa organización. Piense que esa es la voluntad de Dios. Mi trabajo es el trabajo de Dios. Y yo trabajar para esta compañía y trabajar para esa institución en lugar de pensar de hacer dinero para usted mismo. Entonces, usted verdaderamente será el dueño de la compañía, el dueño de la institución. Con certeza Dios le bendecirá. Las bendiciones materiales, las fortunas celestiales automáticamente vendrán. Entonces la conclusión es que tiene que restaurar el amor primero. Cuando usted restaure el amor primero, la restauración de todas las cosas automáticamente vendrán y en su vida de fe. Muchísimas gracias. Gracias, Dr. Young. Realmente le agradecemos de vivir por el bien de los demás, ser responsable, amar a los demás. Así que vamos ahora a nuestros grupos para compartir, reflexionando en lo que hemos aprendido hoy en esta devoción matinal. Nos vemos en unos minutos.
enjoyed your breakout. To Bienvenidos share familia, first, espero que I'm hayan happy to disfrutado de invite sus up, grupos de compartir. Mr. Tyndall and Irmgard Baines. Quiero invitar a alguien para que comparta aquí con nosotros. You can start. Good morning. Good morning. Hola, buenos días. Yeah, we were Estábamos riéndonos a propósito de, comentando de que antes del grupo y realmente y nos tocó con Milkan y decir vivir por el bien de los demás y no te sorprendas de lo que Dios puede hacer más. Esto realmente es muy real en nuestras vidas y yo siempre, mi corazón siempre se estimula muchísimo cuando el Dr. Young habla a propósito del amor. Esto es lo que yo siempre estoy reflexionando. No obstante, Milhan está más emocionado
con el testimonio, porque él dice, esto es lo que Dios quiere, ese es el corazón, él siempre quiere dar testimonio y traer su pueblo de vuelta a él. Entonces, ese fue un mensaje que muy bueno, porque yo tengo el deseo de dar testimonio, pero mis habilidades, hay algo que me hace dudar y que no puedo ser buena para eso. Pero gracias, Milham, porque traer eso en nuestra mente. Sí, de todas maneras, muchas personas tienen dudas, a pesar de que tienen ese corazón, pero no pero tenemos que cambiar nuestro concepto. Si nosotros decidimos hacer algo para nuestro testimonio que no funcione, entonces deje que Dios hable, deje que Dios trabaje. Si usted se niega a usted mismo y verdaderamente cree en Dios y se niega a sí mismo, entonces Dios va a usar mi cuerpo, Él va a hablar, Él sabrá cómo guiar a las personas. Si nosotros tenemos este tipo de corazón vacío y mi mente vacía y nos negamos a nosotros mismos, entonces podemos ganar muchísimas experiencias y el testimonio será de mucha alegría y será nuestro hábito. Sí, gracias. Usted dice eso tantas veces que yo trato de practicarlo eso ahora, cuando voy a la iglesia, cuando hablo con las personas. Pero yo sé que estoy en el buen camino. Sí. Para mí especialmente reenfatizar la importancia de quién es Jesús. Y creciendo, decía, oh, Jesús está en el paraíso, qué lindo, eso es maravilloso. Y darse cuenta de que el paraíso no lo es todo. De que hay muchísimo más que Jesús no pudo hacer. Entonces, ese es realmente es un factor muy importante para mí, viniendo de unos antecedentes cristianos. Gracias. Gracias por compartir. Muchas gracias, familia. Para compartir, vamos a pedirle al pastor mediador para compartir su reflexión. Good morning, family. Buenos días, familia. Family, I had the opportunity to meet Dr. He Young. tenido la oportunidad de encontrarme con Dr. Young. La verdad es que me siento bendecida. Bendecida de encontrarme con él. A veces yo tengo situaciones de no entrar a los grupos de compartir, pero hoy me encontré con Dr. Young, así que quería compartir con él. He tenido una linda experiencia con el Padre Celestial y estamos trabajando juntos. Yo le dije, le pregunté a Dios si estaba disfrutando del trabajo que estamos haciendo, y cuando volví y el cielo estaba tan lindo, estaba rosado. Entonces pensé, Dios está realmente muy, muy feliz con lo que estamos haciendo. Ayer quería poner el árbol de Navidad y estaba un poco enfadada porque no quería hacerlo. Y al final, y me fui afuera y vi este color tan precioso en el cielo, como el color rojo de Navidad. Y eso fue por 20 segundos, pero tan hermoso. Y entonces cuando llegué a casa y tuve en las noticias, entendí que es un fenómeno ocasional que pasa realmente tienes que estar mirándolo para ser capaz de ver, porque si no pasa y simplemente no lo ves, esa magnificencia de Dios, cuánto Él de manera particular nos está sirviendo. Y estoy muy feliz espero que ustedes puedan ver esta visión de la naturaleza tan preciosa. Gracias, Marion. Muy linda experiencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Pastor Marie. Me recuerda cómo es que Dios
realmente interactúa en mi propio espacio y me mueve y conmueve inclusive hasta las lágrimas, como esta mañana estaba escuchando y escuchando música en el piano, y la verdad es que me conmueve el amor de Dios a mí y a través de eso, y realmente le agradezco muchísimo su compartir. Ok, entonces vámonos a nuestros recordatorios, por favor. Primero vamos a invitar a alguien para que venga aquí con nosotros a esta devoción matinal, y también el segundo recordatorio es dar de corazón. Ore a Dios y pregúntele cuánto usted puede hacer cuánto usted puede hacer esta donación. Tenemos otro regalo para Rebeca siempre está lista para darnos su ofrenda musical. Finalmente a Rebeca. Thank you. Te amo muchísimo, muchas gracias. Gracias, doctor Yo. Gracias. Es divertido porque en la mañana usted dijo esta mañana algo también interesante. Hoy día voy a ofrecer una ofrenda en ópera. Mi amor por música cuando yo estoy estudiando en mi masterado es la presentación vocal, así que hay siete versos en esta canción, pero solamente cogí 3, y en estos 3 yo los interpreto como los versos de las mujeres del completo del Antiguo Testamento, cuando estaban sirviendo a sus maestros. El segundo verso de las mujeres del Nuevo Testamento, que dice, como María, por ejemplo, que di a luz al hombre, al Salvador de la humanidad, y las mujeres que tenía. Y el tercer verso habla, y lo interpreto como nuestra Madre verdadera, que es la hija unigénita y que está aquí para ayudar a nuestro Padre verdadero a completar su misión como el Señor de la segunda venida. Voy a mostrar las letras para que puedan ver la letra y puedan sentir también a través de la música todo esto. Rejoice,
Oh my God, this is Dios really mío, awesome. es, Your voice es is realmente so maravilloso. angelic. Aquella I love your voz, song. me You have encantó la such a canción. beautiful talent. Tienes Wow, un talento incredible. increíble, Thank you es so realmente much, maravilloso. Rebecca. Muchísimas I'm so gracias, happy. Rebeca. Estoy Once muy again, I feliz. appreciate you. Thank Una you. vez más, aprecio muchísimo tu trabajo. Thank you, Rebecca. I honestly was hoping you would Gracias, keep going. Rebeca. Tienes que seguir adelante. Ok. The song was like piercing La my canción head, era down to my como, head, like, estaba really. realmente apoderándose de mi cabeza. All right, Increíble. let's have a closing prayer. Ok, Can I call on Reverend vamos a Jackson? tener nuestra Reverend oración Jackson, de cierre. close us Vamos out. a invitar al reverendo Jackson. Thank you. Gracias. Heavenly Vamos a Parent, empezar. thank you so much for Querido Padre today. Celestial, te damos gracias por hoy día. With the words Las of palabras our precious leader, Dr. Young, de nuestro precioso líder, el Dr. Young, always motivándonos a first and ir a lo interno primero, ir a lo más profundo de nuestro ser, llegando a nuestro corazón, tu corazón. we want to give everything to you. Queremos darlo todo a ti, Padre Celestial. Queremos dar nuestras vidas para que tú puedas realmente hacer crecer, para que aquello que tú has deseado, aquello que tú has soñado, todo, donde todo empezó. Padre Celestial, usted tiene este amor tan profundo por este lugar y esta relación tan linda entre tú mismo y cada ser humano, así como tú deseas. Hoy, como Rebeca estaba cantando, realmente estamos, nosotros nos regocijamos porque no queremos realmente perder. Siempre queremos realmente y queremos estar siempre aquí. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Padre Celestial. Padre, estamos tan determinados de traer este reino, tu reino, Padre Celestial, para poder revivir tu corazón, tu sueño, Padre Celestial, esta determinación desde el principio, no solamente de una cuestión simbólica, sino de manera sustancial, Padre Celestial. Queremos realmente traer esto en nuestra realidad y hacer una realidad en este mundo. Y te agradecemos, Padre Celestial, por nuestro Padre verdadero que nos está guiando y nuestra Madre verdadera sigue guiándonos para construir este reino de los cielos aquí en la tierra y establecer tu soberanía, Padre Celestial, y dárselo a todas las personas que viven. Padre, estás con nosotros. Tú eres la alegría, lo eres todo, Padre. Y te amamos tanto y te oramos para que tu voluntad, tu esperanza por este mundo puede ser la realidad con nuestros hermanos y hermanas, y todas las cosas que hacemos, todas las actividades que estamos tomando, Padre Celestial, pueda traernos un lugar, nos pueda dar un paso más adelante, más cerca de ti, Padre Celestial. Te agradecemos por permitirnos, Padre, de atenderte y estar aquí delante de nuestros Padres Dios, entre unos y otros en este tiempo. Oramos para que todos nuestros hermanos y hermanas y todo el esfuerzo que con el CLC, con UPF, la Asociación de Mujeres, los jóvenes y todas las organizaciones afiliadas, todo lo que estamos haciendo para crear aquella atmósfera donde el mundo sustancial pueda ser revivido. Gracias y estamos muy agradecidos. Y ofrecemos todo esto en el tiempo de Navidad y estamos realmente elevados y queremos inspirar a nuestro Padre, nuestro Madre verdadero, y queremos inspirarte a ti, Padre, de que tu voluntad sea hecha. Te ofrecemos todo, Padre Celestial. Oro y todo esto y reporto todo esto en el nombre de esta mi familia central bendecida. Amén y ayú. Oh, wow. John Jackson. Te echo de menos ya. Qué
Qué oración tan linda, sentida de corazón. Realmente me has conmovido muchísimo. Gracias, John. Y al lado tuyo, nuestra queridísima hermana, tu esposa. Muchísimas gracias. You too, Dr. Solo mirarles a ustedes dos me recuerda mucho. Gracias. Reverend Jackson. Gracias, Reverendo Jackson. Thank God and all of us feel a lot of hope. Dios, gracias porque tenemos mucha esperanza y vamos a cerrar esto, hermanos y hermanas. Que tengan un lindo día y nos vemos mañana. Gracias, Rebeca. Gracias a cada uno por estar aquí. Hermanos y hermanas, gracias y sí por estar aquí y por venir a la traducción. Un gusto, un placer siempre estar aquí con ustedes. Sigamos adelante, no se olvide, siempre tratemos de compartir con alguien más estas enseñanzas que estamos reviviendo en nuestras vidas a nivel individual, familiar y que podamos realmente invertir un poquito más. Nos vemos mañana. Si quiere venir a la oración, en el chat tiene usted el link para orar con nosotros por 7 minutos. Un abrazo, quede con Dios.